Cada año, más de 1.000 millones de ovejas son criadas en todo el mundo. Y gracias a ellas, se producen más de 2.000 millones de kilos de lana. Solo en Australia, el mayor exportador mundial, viven más de 78 millones de ovejas, que generan unos 350 millones de kilos de lana al año. Alucinante, ¿verdad? Pero esto no es solo pasto, ovejas y tijeras. Detrás de esta fibra natural hay una cadena de producción altamente técnica, que combina ganadería, química y maquinaria de alta precisión. Y aquí viene un dato que no muchos conocen. Para trasladar algunas de estas ovejas entre países, se utilizan barcos especializados con capacidad para transportar hasta 70.000 ovejas vivas por viaje. Durante ese trayecto, se consumen hasta 21.000 galones de agua diarios por oveja. Una auténtica ciudad flotante lanuda en alta mar. Hoy en Forja Mecánica, vamos a desentrañar paso a paso cómo se produce la lana de oveja a nivel industrial. Desde la esquila hasta el tejido final. Y ya te adelantamos algo. Hay etapas del proceso que no te vas a creer. ¿Preparado para descubrirlo? Vamos allá. La historia comienza con las ovejas. Se estima que la lana fue uno de los primeros materiales utilizados por el ser humano hace más de 10.000 años. Hoy en día, las ovejas productoras de lana se crían en prácticamente todos los continentes, pero destacan países como Australia, China y Estados Unidos. Aunque Australia lidera la producción, China tiene uno de los rebaños más grandes, y Estados Unidos utiliza la tecnología más avanzada para el procesamiento. Muchas de las ovejas exportadas a Estados Unidos provienen directamente de Australia, recorriendo hasta 12.000 kilómetros por mar en barcos de carga especializados. ¿Te imaginas lo que significa transportar 70.000 ovejas en un solo barco? En esos viajes se consumen 12 toneladas de comida diaria y el agua que usarían 120 hogares enteros. Una verdadera ciudad flotante lanuda. Las ovejas comienzan a producir lana desde muy pequeñas, pero la primera esquila no suele realizarse hasta que alcanzan entre 6 y 12 meses de edad. ¿Por qué? Porque es el tiempo que necesitan para desarrollar un vellón con el volumen y la calidad suficiente. A partir de ahí, las ovejas se esquilan entre 1 y 2 veces al año, dependiendo del tipo de lana, del clima y de las condiciones de cría. ¿Y qué cantidad de lana produce una sola oveja? Depende de su alimentación, salud y raza, pero teniendo en cuenta que se esquila una vez al año, lo habitual es que se obtengan entre 4 y 6 kilos de lana por cada oveja, aunque hay ejemplares que pueden generar hasta 8 kilos de lana anuales. ¿Te imaginas perder 8 kilos en cuestión de segundos? Es increíble. El esquilado se realiza normalmente en primavera o verano, justo antes de las estaciones más calurosas, y siempre se realiza con máquinas eléctricas similares a las rasuradoras, pero mucho más potentes y resistentes. El objetivo es claro, retirar toda la lana en una sola pieza compacta llamada vellón, lo que no solo facilita su transporte y procesamiento, sino que también preserva la calidad de la fibra, evitando que se rompa o se contamine. La habilidad del esquilador es determinante. Un solo mal corte puede dañar la piel del animal o deteriorar la fibra de lana. Por eso, se contrata a verdaderos expertos que logran esquilar cada oveja en menos de 2 minutos. Y sin causarles dolor ni estrés. De hecho, la esquila es también una medida de bienestar animal. En algunas regiones del mundo, no esquilar a las ovejas puede provocar enfermedades cutáneas, infecciones, sobrecalentamiento e incluso dificultades para caminar debido al peso de la lana acumulada. Atención a este dato. Un esquilador profesional puede esquilar entre 200 y 300 ovejas en un solo día. Sí, has escuchado bien. 300 al día. ¿Sabías que hay competiciones de esquila donde se premia la velocidad y la precisión? El récord mundial lo tiene un esquilador que esquiló una oveja en solo 39,3 segundos. Una vez esquilada, la lana pasa por una rigurosa clasificación manual, donde se evalúan características como el tono, la textura, la limpieza y, sobre todo, la finura de la fibra. No toda la lana sirve para ropa.
Algunas se usan para aislamiento térmico, tapicería o incluso alfombras. Después se comprime en enormes fardos de entre 150 y 200 kilos, que serán enviados a las fábricas para su procesamiento. ¿Sabías que una fábrica puede recibir hasta 8.000 kilos diarios de lana? Es como procesar el peso de un autobús entero en pura lana todos los días. Una vez retirada, la lana está lejos de estar lista para usarse. Contiene una mezcla de grasa natural, llamada lanolina, restos vegetales, polvo, tierra, sudor e incluso excrementos. En esta etapa, puede pesar hasta un 70% más de lo que pesará una vez limpia. Por eso, el primer paso es uno de los más exigentes: el lavado industrial. Aquí, la lana se sumerge en enormes tanques con agua caliente y detergentes especiales que eliminan toda la suciedad. Pero no solo se trata de remojarla. El líquido se agita con peines giratorios y burbujas de aire, lo que permite que las fibras se separen y liberen los residuos incrustados. Este proceso está meticulosamente controlado porque si el agua está demasiado caliente, puede dañar la estructura de la fibra, y si está muy fría, no elimina bien la grasa. Es curioso, pero la lanolina extraída no se desperdicia. Se recoge, se refina y luego se reutiliza en la fabricación de cosméticos, cremas hidratantes, bálsamos labiales, lubricantes y hasta medicamentos. Aquí nada se desperdicia. Y todavía hay más. Todo el líquido sucio del lavado se recoge en un sistema de drenaje industrial que lo filtra y trata antes de su eliminación. Así se evita contaminar el entorno y se garantiza un proceso mucho más sostenible. Una vez limpia, la lana pasa al secado. Este proceso también tiene sus exigencias. Si el calor no se distribuye de forma uniforme, la lana puede endurecerse y perder su calidad. Por eso, las fábricas utilizan lo que podríamos llamar un gigantesco microondas industrial, que seca la lana cuidadosamente con aire caliente a temperatura controlada, garantizando un secado uniforme y delicado. Así es como se conserva su textura suave y esponjosa. Una vez seca, la lana pasa al cardado. Este proceso consiste en alinear todas las fibras en la misma dirección, como si peinaras miles de cabellos enredados. Aquí entran en acción más de 100 rodillos metálicos con púas que desenredan, suavizan y limpian la lana aún más. Este paso es fundamental para transformar una masa caótica en una estructura ordenada y continua. Pero esto no termina aquí. Después viene el peinado, donde las fibras vuelven a pasar por una serie de rodillos con dientes de sierra muy finos con el objetivo de eliminar las fibras más cortas que podrían debilitar el hilo, y alinear todavía más las fibras largas. Seguidamente, las fibras de lana se estiran, se afinan y se organizan en cintas delgadas y uniformes, preparándolas para recibir la torsión que las convertirá en hilo. Luego llega el hilado. Aquí, las fibras reciben una torsión precisa que es la clave para que el hilo no se deshaga, se mantenga firme y tenga buena elasticidad. Esta torsión une las fibras entre sí y evita que se rompan durante el uso. ¿Alguna vez has tirado de un hilo de lana y se ha roto fácilmente? Puede que fuera por una mala torsión en el proceso industrial. Una vez obtenidos los hilos, hay lotes de lana que pasan por el proceso de teñido. Se realiza en cámaras especiales con calor y presión, y se añaden productos químicos y colorantes que fijan el color sin dañar la fibra. Así se garantiza una coloración intensa, duradera y homogénea. Después, los hilos pasan al telar, donde se entrelazan en la urdimbre y la trama para formar la tela definitiva. Pero, ¿sabías que no todos los hilos se destinan a la moda? La lana también se utiliza como material aislante térmico y acústico, por ejemplo, en filtros de aire e incluso en paneles de automóviles. De hecho, la lana es uno de los mejores aislantes naturales del mundo. ¿Te ha sorprendido todo lo que implica fabricar lana en cantidades industriales? Cuéntamelo en los comentarios, y dime también qué otro material o proceso quieres ver aquí, en Forja Mecánica. Dale like si has aprendido algo nuevo, suscríbete si te apasiona la fabricación, y activa la campanita para no perderte los próximos procesos. Nos vemos en el próximo vídeo.
porque lo que viene no te lo puedes perder.